Me alegra que puedan ser parte de esta causa que está organizando Visión Mundial y muy honrada por la invitación. He escuchado que hayan estado ya la anterior semana con otros profesionales hablando sobre el tema que son los niños. Ahora yo les voy a hablar de una parte un poquito más práctica, que son les voy a dar algunas recetas para que puedan aplicarlas en sus casas con sus niños. Vamos a hablar igual de algunas cositas que son bien importantes a la hora de comer, porque sabemos todos que los niños algunas veces nos pueden causar problemas para recibir algunos alimentos, pero si nosotros tenemos la suficiente paciencia, tiempo, amor y cariño, podemos hacer que esto funcione bien. Entonces, sin más que decir, empezaremos. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es importante tener una dieta saludable? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la energía necesaria, ¿no? O sea, nuestra alimentación es el combustible que nos va a permitir realizar todas las actividades que necesitamos hacer, tanto en reposo como en movimiento. A esto me refiero a las actividades de reposo, a la respiración, a la digestión, y a todos los procesos fisiológicos que ocurren en el organismo, y así también para el crecimiento, desarrollo de los músculos, de los huesos y demás, y para realizar todos los movimientos que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, por eso necesitamos tener una alimentación saludable. Para el fortalecimiento de músculos y huesos también, o sea, nosotros sabemos que en la niñez estamos en una etapa de desarrollo, entonces, por lo tanto, nuestra alimentación tiene que ser completa, saludable y equilibrada. El hecho de utilizar una alimentación saludable también nos permite tener un peso saludable, ¿no es cierto? Y también disminuye el riesgo de contraer algunas enfermedades. Muchas enfermedades están asociadas con una mala alimentación, por lo tanto, es bueno saber tener conocimientos mínimos, básicos, de cómo llevar una alimentación saludable para, de esta forma, poder prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, todas estas razones que estamos mencionando, es importante que la dieta que llevemos, tanto nosotros como nuestros niños, sea saludable. Ahora, ¿qué significa tener un plato saludable? Bueno, este es el plato que hemos sacado de la Universidad de Harvard. ¿Y qué es lo que tiene? O sea, podemos ver ahí varios tipos de alimentos. Podemos ver en la parte derecha superior los granos integrales. Los granos integrales nos referimos a, por ejemplo, al arroz integral, a la avena, la quinoa, el amaranto, el caparu, el maíz, el choclo. Todos estos son los granos integrales. Tenemos también las versiones refinadas, como por ejemplo el arroz, que es refinado, o los productos hechos a base de harina, que vienen de un cereal efectivamente, pero están refinados. Estos alimentos no son malos, sin embargo, los alimentos integrales, es decir, menos procesados, tienen propiedades nutricionales más interesantes, ¿no? Por ejemplo, tienen más fibra, que eso es algo muy bueno y necesario para llevar una dieta saludable. Después tenemos a la proteína saludable. Entonces, dentro de la proteína saludable podemos mencionar a todos los tipos de carnes, por ejemplo, la res, el pollo, el pescado, huevo también, que es una proteína, es un alimento que contiene proteínas, pero también, si es que pueden ver en esta parte de acá, tenemos otro tipo de alimentos que tienen proteína, por ejemplo, que no los utilizamos mucho, que son las leguminosas, ¿no? Las leguminosas, dentro de las leguminosas están los frijoles, las lentejas, el tarwi, tenemos el garbanzo también, la soya y demás, ¿no? Entonces, esos alimentos también tienen proteína y a veces no los utilizamos mucho, ¿no? Especialmente en nuestro medio, pero son alimentos bastante nutritivos. Entonces, es bueno recordarlos que también están en esta categoría. Luego tenemos a las frutas y vemos varios tipos de frutas, ¿no? O sea, tenemos las frutas que están de estación, son las que se recomiendan consumir principalmente. ¿Por qué? Porque primero que están en su mejor punto nutricionalmente hablando, y además que también son más fáciles, más baratas de conseguir, ¿no? Entonces es bueno comer frutas que están en estación. Por ejemplo, ahora que estamos ya por acercarnos al invierno, tenemos de estación
a los cítricos, ¿no es cierto? A la mandarina, la toronja, la naranja, pero también tenemos otras, ¿no? Tenemos a la manzana, tenemos a la pera, tenemos a los frutos rojos, por ejemplo, como la frutilla, los arándanos, que ahora los estamos cultivando también acá en nuestro territorio. Entonces es bueno incluir esos alimentos que también ahora están presentes. Y por supuesto, las verduras que probablemente más de uno o una acá ha tenido tal vez problemas en hacer comer a sus niños o niñas verduras, pero son realmente muy importantes. Vamos a ver igual, vamos a hablar de este tema de la dificultad para el consumo de estos alimentos para los niños. Tenemos también a las grasas saludables, por ejemplo, podemos mencionar el aceite de oliva, pero también podemos mencionar a los frutos secos, por ejemplo, como a las almendras, al maní, a las nueces, a los pistachos, ¿no? Son alimentos que dentro de su composición tienen grasa saludable, proteína también, ¿no? A un lado tenemos también al agua y a los lácteos. Entonces el agua también es importante y hay que tratar, o sea, esta mención la hago porque muchas veces en el mercado es muy fácil conseguir alimentos que sean jugos con muy alto contenido de azúcar, ¿no? No quiero demonizar a ningún alimento, sin embargo que es bueno también incluir al agua, ¿no? O sea, el agua es de hecho una de las mejores bebidas que existe y es bueno que los niños desde temprana edad se acostumbren a consumir esta bebida, ¿no? Porque los hábitos que uno va a crear desde de niño es más fácil que los pueda mantener de adultos siempre y cuando exista constancia y también hay una explicación de por medio, ¿no? Es bueno que los niños sepan y entiendan por qué tienen que consumir un alimento u otro y no porque sí, no porque la mamá o el papá dice, ¿no? Sino es bueno que haya una explicación por detrás, ¿ya? Y también tenemos a los lácteos, que son una fuente interesante de aporte de calcio. No es la única, pero sí es una fuente interesante. Bueno, vamos para la primera receta. Vamos, y les voy a ir explicando por qué he escogido estas recetas y bueno, al finalizar la exposición, si es que hay alguna pregunta o duda o comentario sobre alguna receta o sobre alguna característica especial de la receta, con mucho gusto yo les voy a escuchar. ¿Ya? Entonces acá podemos ver en la imagen es un pudín de chía. He escogido esta receta porque muchas veces en los subsidios tenemos a la chía y muchas mamás he escuchado en la consulta y porque la gente siempre está hablando de estas cosas, sea paciente o no, ¿qué pueden hacer con la chía, no? O sea, nos dan el subsidio pero no sabemos qué hacer. Entonces una receta interesante que les puedo compartir es el pudín de chía. Entonces, ¿cómo se realiza esta receta? Aquí podemos ver los ingredientes. O sea, la chía, si es que alguna vez la han remojado, ustedes han visto que se forma una pequeña capita como gelatina alrededor y esa característica se la puede aprovechar para hacer como un pudín, digamos, ¿no? O como un mousse. Entonces, Buenas noches. Les pedimos unos minutos, por favor. El internet de la licenciada Maldonado tuvo un problema. Les pedimos unos 2 minutos para que ella se vuelva a reconectar.
Bueno, mientras la licenciada resuelve el problema técnico que tiene, les quiero comentar sobre la campaña NutriKids. Bueno, la campaña NutriKids la realizamos la gestión pasada en la ciudad de Santa Cruz. El objetivo es donar kits a niños de escasos recursos, ¿no? En, e- en esta oportunidad estamos en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, y bueno, el año pasado estábamos en la ciudad de Santa Cruz, donde dimos 3.000 NutriKits a niños de Patojú y Nuevo Amanecer. Y bueno, en esta oportunidad son 1.000 NutriKits que vamos a proporcionar a los niños de Cochabamba, del municipio de Vacas. Bueno, ya volvió la licenciada. Hola, hola, licenciada, buenas noches. Ay, mil disculpas, he tenido un pequeño percance No se preocupe. con la conexión, pero volvemos. Perfecto, continúe. Bueno, estábamos en la receta de del pudín de chía, como le podemos utilizar cualquier leche de su preferencia, pero lo que tenemos que buscar es que no tenga añadido de azúcar y con 2 cucharas de chía, ¿no? Entonces eso podemos preparar en un recipiente y ahí aprovechamos de utilizar alguna fruta, ¿no? Podemos utilizar alguna fruta de estación o tal vez frutillas. Yo normalmente tiendo a utilizar frutillas, algún fruto rojo para que haya también color. Y los niños también les gustan, ¿no? Los colores. Eh, entonces, algo así. Ahora, ¿cómo se prepara esto? Es verter la leche en un vasito, echar las semillas de chía, remover muy bien. Es importante que haya esta mezcla y dejar reposar por lo menos unos 20 minutitos. Se puede guardar en el refrigerador a temperatura ambiente ahora que está haciendo frío. Y una vez que ya esté cuajadito, agregar la fruta. Y ya tenemos a nuestra primera merienda. Es una merienda súper fácil, con ingredientes que normalmente tenemos en casa y a los niños les gusta mucho, ¿no? Entonces, para el tema del dulce, podemos utilizar tal vez un poco de platanito, podemos utilizar uvas pasas o arándanos, ¿no? Para que sea más agradable para ellos, sin la necesidad de utilizar azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, esta es nuestra primera merienda y espero que la puedan utilizar y que alguna vez se animen a usarla con los niños también. Vamos a la siguiente. Luego tenemos el sándwich de mantequilla de maní. Nosotros sabemos, o sea, muchos de nosotros en la hora del tecito o en el desayuno utilizamos, no sé, pues pan con mermelada y mantequilla y nuestro juguito, nuestro tecito, que está muy bien. Pero ahora yo les quería presentar una alternativa diferente, pero que también sea muy nutritiva y que también sea agradable para los niños. Entonces, eh, no sé si ustedes han escuchado hablar de la mantequilla de maní. Hay en el mercado para comprar, en los supermercados, pero también uno se puede hacer en la casa porque es muy fácil de preparar. Entonces acá se los he puesto en la, en la diapositiva. He utilizado directamente la mantequilla de maní, pero si ustedes se animaran a preparar su propia mantequilla de maní, es bastante fácil. Lo único que tienen que hacer es utilizar maní tostado, triturarlo tal vez en una licuadora o en una moledora y agregarle un poquitito de agua y de sal hasta obtener una consistencia cremosa, así como la que ven en la foto. Ahí está, ¿no es cierto?, el pan con mantequilla de maní y plátano y al lado hay un cuchillito con la mantequilla. Esa es la consistencia que se tiene que llegar a obtener para poder llamar la mantequilla, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como utilizamos el maní para hacer, por ejemplo, la salsa de papas a la huancaina, eh, podemos hacer una salsita de maní, como en este caso va a ser la mantequilla de maní, con una cantidad menor de agua, porque a veces cuando utilizamos mucho rato la licuadora, se puede dañar esta licuadora, ¿no? Pero con el agüita nos podemos ayudar para obtener la consistencia que queremos sin dañar a nuestra licuadora, pero a la vez tener una mantequilla de maní casera, barata, súper nutritiva para los niños, ¿no? Entonces,
Básicamente esta receta es utilizar un pan integral, la mantequilla de maní, y yo trato de utilizar platanito. Trato de utilizar el platanito que esté con puntitos, y se los he puesto acá en la foto porque para que vean cómo es el plátano, cómo se tiene que ver idealmente, o incluso puede estar más negrito. ¿Por qué? Porque mientras más puntitos negros y más amarillito y madurito esté, más dulce va a estar, ¿no es cierto? Entonces, mientras más dulce esté, va a ser más agradable para los niños. Y otra vez, aquí no estamos utilizando azúcar, solo estamos utilizando una fruta que naturalmente ya es dulce y es muy agradable. Estamos utilizando fruta, un fruto seco que en este caso es el maní, y en forma de mantequilla, y el pan integral. En esta opción, también lo que yo les puedo sugerir es que para darle color podríamos utilizar un poco de arándanos o frutilla también, para que se vea más rico todavía y con más color, ¿no? A los niños les gustan las cosas coloridas, las cosas que llamen la atención. Entonces ahí ya tenemos nuestro una segunda merienda saludable. Entonces, ustedes ven, es cortar el pan, untar la mantequilla. Yo les recomendaría usar alguna otra fruta que tenga color también, para que se vea más agradable y que sea nutritiva. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra segunda opción de merienda saludable. Vamos por la tercera. Este es un poco más, yo diría, menos convencional, pero hace rato les he hablado de los alimentos que tendrían que estar presentes en una dieta saludable, ¿no es cierto? Hemos hablado de las leguminosas. Dentro de las leguminosas están los garbanzos, las lentejas, los frijoles, que alguna vez los consumimos, no es que no tampoco, pero los consumimos poco y no somos tan creativos a la forma en el momento de utilizarlos. Y estos pueden usarse, además de los guisitos que preparamos, algunas personas preparan hamburguesas, que está muy bien, pero les quería mostrar esta opción, que no la usamos mucho, pero que puede ser muy fácil de preparar. No sé si han escuchado hablar del hummus, que es un puré de garbanzos justamente, pero esto puede utilizarse o hacerse con cualquier otra leguminosa, porque las composiciones nutricionales de estos alimentos son bastante parecidas. ¿Qué es lo que tienen? Tienen proteína, tienen carbohidratos de lenta absorción y tienen fibra, que es un nutriente que tiende a faltarnos en la alimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo se prepara esto? Entonces, acá tenemos, este de acá es el puré de garbanzos o hummus, que muchos lo conocen y muchos también no, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, la idea es utilizar una taza de cualquiera de estas leguminosas. Puede ser de garbanzo, de lenteja o de frijol, pero ya cocidos. Ahora, algo que tengo que mencionar es, para hacer cocer estos alimentos, tienen que estar remojados una noche antes al menos, desechar el agua de remojo, hacerlos cocer en una nueva agua y preferentemente en olla de presión, para que la cocción sea más rápida, ¿no? Y para que estén lo suficientemente blanditos. Luego, cuando ya tenemos nuestras leguminosas cocidas, ya podemos utilizar el resto de los alimentos. Podemos utilizar sésamo y aquí ya algunos de los condimentos para que sea agradable, ¿no? En este caso, yo estoy poniendo un poco de ajo, un poco de comino, un poquito de limón y aceite de oliva y sal y pimienta, ¿no? Esos alimentos van a una licuadora o procesadora y hasta formar la consistencia de un puré. Luego, una vez que estos alimentos ya estén procesados, se pueden cortar palitos, así como ven acá. Aquí los palitos de apio y de zanahoria son bastante prácticos. Y la idea es como que untar estos palitos en ese puré que hemos hecho, ¿no? Entonces es un alimento que esta merienda es bastante nutritiva, es una opción ya más saladita, pero que de interesante tiene, es una forma de aumentar el consumo de verduras para los niños y también de tener una alternativa diferente a la utilización de las leguminosas, que hace poco se consumen en nuestro medio, pero son bastante nutritivas, ¿no? Entonces ahí está la otra receta para que la tomen en cuenta y se animen también a prepararla algún ratito. Vamos por nuestra cuarta receta. Esta es otra recetita también saludable y es salada también, así como la anterior. Es también poco convencional, pero también son alimentos que tenemos en la casa y es simplemente
¿no? Animar a preparar para tener alternativas diferentes y que sean nutritivas, pero que también sean ricas. Entonces, esta es palta con dedos de camote al horno. Entonces, la idea es hacer cocer el camote, así en la olla primero, y luego los ponemos al horno, cortados en larguitos, y podemos ahí condimentarlos con un poquito de sal, un poquito de pimienta, y a veces yo le coloco un poco de canela molida también, y le da un toque bien interesante, ¿no? Y un sabor bien agradable también. Ahora, el hecho de utilizar este tipo de cocción, o sea, estamos utilizando un hervido primero del camote, y el hecho de ponerlo después al horno va a crear una costrita en el camote, similando a un camote frito, pero no va a estar frito, va a estar al horno, por lo tanto va a ser una cocción más saludable, ¿no? Y las especias que vamos a utilizar, que en este caso pueden ser sal, pimienta y canela, le van a dar un sabor, que el camote ya es dulcecito, ¿no es cierto? Entonces le va a dar un sabor todavía más especial y va a resaltar la dulzura del camote. Entonces es bien interesante hacer esta preparación y combinarlo con palta. Es el mismo principio del anterior, ¿no? Que es como que untar el palito de camote en este caso con la paltita y listo. Aquí tienen la receta para cómo preparar la paltita, pero en realidad ustedes la pueden preparar como les guste o como les guste a sus niños, ¿no? Hacer un puré de paltita, poner un poquito de sal y hacer los camotitos en forma de deditos para que ellos puedan agarrar el camote y sumergirlo en la palta y luego comérselos, ¿no? Es un snack bastante sencillo y muy agradable también, hasta para los adultos diría yo que esto va bastante bien, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nuestra siguiente preparación, espero que también se animen a preparar y o sea, tiene todo, ¿no? Es nutritiva, es deliciosa y es fácil y práctica. Aquí les quería mostrar una forma diferente de preparar porque los niños son muy visuales, ¿no es cierto? Son muy, o sea, se dejan llevar mucho por lo que ven y por los colores que les dije, ¿no? Entonces, esta es una cajita colorida que simplemente se la puede hacer con la hielera, con los cubitos con el envase de los cubitos de hielo, y se puede poner una infinidad de cosas ahí, ¿no? Entonces, esta cajita yo le he puesto el nombre cajita colorida y los ingredientes pueden variar bastante, ¿no? Entonces, pero es una oportunidad para poner, por ejemplo, verduras, frutos secos, frutos deshidratados, hasta yo me animaría a poner algún poquito de cereal o alguna barrita de cereal aplastadita, ¿no? Y que ellos vayan comiendo también. Me parece una forma bien interesante para que los niños, y realmente les gusta, ¿no? Les gusta ver este tipo de colores y verlas en una cajita de esta forma cambia completamente la percepción de los niños hacia la comida, ¿no? Incluso ahí podrían ponerle tal vez alguna salsita o algo para tal vez la misma palta, ¿no? Para que ellos agarren y puedan untar o sumergir las verduritas o las frutas en la salsita y que tengan diferentes texturas, colores y formas, ¿no? Entonces, como les digo, estos alimentos que yo he puesto acá pueden variar, pero yo les recomendaría que haya un poquito de verdura. El brócoli me parece una excelente opción. Un poquito de fruta, los frutos deshidratados también, como por ejemplo los arándanos o algunas pasitas, algunas nueces o maní. También yo me animaría a poner un pop de amaranto, pop de quinoa o algún otro cereal, tal vez alguna barrita nutricional cortada en pedacitos, ¿no? Y ahí ya tenemos una forma diferente, pero divertida y nutritiva para que los niños también coman, no sé, pues entre una comida y otra. ¿Ya? Entonces eso también les quería compartir el tema del formato, de cómo se presentan los alimentos a los niños, porque eso también tiene un impacto en su percepción y en su recepción de los alimentos. Ahora, esta es una de las formas, pero existen infinitas, incluso yo he visto también algunas otras preparaciones que hacen como dibujitos, como formitas por ejemplo, de ositos, de mariquitas, y los niños les gusta, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces ahí también les digo, espero que algún rato se puedan dar el tiempito de preparar a los niños así cositas de este tipo para que se animen a comer también, ¿no? Y que les sea divertido, disfruten, pero que a la vez se nutran.
¿Ya? Vamos a la siguiente. Esta es una preparación que le he puesto como cereal y yogur en vasito. Y aquí hago o sea, como que resalto que el vasito sea de transparente para que se pueda ver todo lo que tiene y los colores que tiene también, ¿no? Como les he dicho ya casi todo en todo momento, los niños son muy visuales, ¿no? Entonces, que vean diferentes colores y texturas y demás hace que más llame la atención el alimento que se vayan a comer. Este es un preparado que en algunos otros lugares se lo conoce como parfait, pero es básicamente hacer un cereal con yogur y fruta en un vasito, pero por capas para que se vea más bonito, ¿no? Entonces, también son alimentos que todos tenemos en la casa. Entonces, aquí podemos utilizar, aquí yo les he puesto avena instantánea, pero puede ser también hojuelas de quinoa, puede ser pop de amaranto, pop de quinoa, o alguna barrita de cereal destrozada en pedacitos, ¿no? También podemos utilizar algún yogur natural o puro. Ahora, les he dicho en varias oportunidades lo del azúcar para como que tratar de disminuir el azúcar. Entonces, una forma que yo utilizo para disminuir el azúcar en los niños es agarrando una fruta dulce y licuarla con un yogur natural. Y de esta forma obtenemos un yogur frutado, pero un yogur frutado casero y natural, ¿no? Ahora, no digo que el azúcar sea el demonio y que esté prohibida, simplemente como que seamos un poco más conscientes de cuánto azúcar estamos utilizando y tratar de ver formas de disminuir este azúcar, ¿no? O sea, no queremos demonizar a ningún alimento, sin embargo es bueno no acostumbrar mucho al paladar a consumir cosas que sean demasiado dulces, ¿no? Alguna vez sí, claro, pero la mayor parte del tiempo hay que tratar de consumir cosas un poquito más naturales y ver formas de cómo puedo hacer que no sé, pues que mi yogur sea menos dulce. Ah, tal vez me puedo hacer yo mi propio yogur o puedo agarrar un yogur natural, combinarla con alguna fruta, cosas así, ¿no? O puedo utilizar, por ejemplo, frutos deshidratados. Las pasas son dulces, pero son dulces naturales, ¿no es cierto? Entonces, ver formas de cómo hacer que nuestras preparaciones, nuestros alimentos, nuestras meriendas sean ricas, sean agradables y cuando corresponda sean dulces, pero ver formas de cómo hacerlas nutritivas y sin utilizar demasiadas. ¿Ya? Y bueno, luego la fruta, ¿no? Podemos utilizar 2 o 3 tipos diferentes de frutas para las texturas diferentes, para diferentes nutrientes y ya. Entonces, la idea es agregar capa por capa los alimentos, ¿no? Primero una capa de yogur, otra capa de cereal, una capa de fruta, otra, y repetimos el proceso, ¿no? Y se puede ver muy lindo, muy delicioso y es muy nutritivo, como si fuera una malteada de una heladería, digamos, ¿no? Pero es algo un poco más nutritivo y saludable. Listo. Luego, y esa sería nuestra última receta. Y ahora hay un par de cosas que les quiero mencionar que tienen que ver con la nutrición. Entonces, ¿cómo construir una buena relación con la comida y los niños, no? Entonces, aquí el primer punto he puesto, preparar las comidas con los niños, es decir, involucrarlos en el proceso de preparación. Los niños se ha visto que es más fácil que los niños consuman alimentos en que ellos mismos han participado del proceso, ¿no? Ahora, este proceso no solamente es en el proceso de la cocción o de la preparación, incluso si ustedes llevan a sus niños al mercado, por ejemplo, ya los están haciendo parte, están haciendo que formen parte del proceso de la alimentación que va desde la obtención del alimento, ¿no? Entonces, ir al mercado, que vean lo que hay en el mercado, los diferentes frutos, los diferentes colores, las diferentes verduras, ¿no es cierto? Después, otra cosa que es importante mencionar es que es bueno experimentar con diferentes alimentos. Algunas veces los niños no van a recibir bien alimentos nuevos o los van a rechazar. Esto no significa que nunca más los tengamos que volver a ofrecer. Es bueno, no quiero, no, digo, el niño no quiso, entonces, bueno, voy a intentar dárselo en algún otro momento, de alguna otra forma, en algún otro momento del día, pero no significa que no me rechazó, nunca más va a comer. Hay que volver a ofrecer, ¿no? O sea, los niños también hay que como que entrenarlos para que puedan consumir nuevos alimentos.
Ser el ejemplo. Esto es muy, muy importante porque los niños son imitadores, ¿no es cierto? Entonces van a hacer lo que sus papás o lo que vean que hacen. Entonces, que los vean comiendo ustedes así alimentos saludables, y que haya fruta, por ejemplo, en la casa, que haya verduras en la casa, que les parezca normal, que sea un acto completamente normal consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Que no sea algo raro, que no sea algo, que no sea un castigo, que no sea nada de esas cosas, ¿no? Eso. Después, evitar las distracciones, o sea, tratar de evitar las pantallas o los celulares. A veces nos puede perjudicar, o los niños a veces comen en automático y no están reconociendo y no se están conectando con su comida, con su alimento, ¿no? Entonces hay que tratar de que el momento de la comida sea un momento de familia, un momento de entregar amor, que haya paz, que estén tranquilos, que estén relajados, relajadas, y que estén sin distracciones como celulares, pantallas de televisión, ese tipo de cosas. Otra cosa es que no es bueno forzar a comer, ¿no? A veces nosotros nos podemos preocupar porque los niños no estén comiendo suficiente, pero a veces el niño o la niña no está con apetito, y el apetito es bueno entender lo que cambia, ¿no? No es constante, no es el mismo todo el tiempo. Hay días en que los niños van a tener un poco menos hambre, un poco más de hambre, y eso es completamente normal, ¿no? Especialmente cuando los niños se enferman, a veces están con menos apetito, y eso es normal, no es necesario alarmarse, siempre y cuando estén bajo supervisión médica, que su pediatra esté acompañándolos en el proceso, pero es bueno entender que hay momentos en que los niños van a tener el apetito diferente en algunos días, ¿no? Lo de tener comidas juntos en familia también es bastante importante porque, como les decía, no es un momento de conexión, de amor, de que los niños los vean también comiendo a ustedes para que, para que aprendan del ejemplo, ¿no? Hay que tratar de evitar utilizar a la comida como premio o castigo, porque eso podría afectar en la relación futura que los niños tienen con los alimentos. Es decir, no sé, pues darles un dulce, una galleta o algo así cuando se portaron bien, no es lo mejor, lo más recomendable de hacer, porque van a asociar que cualquier cosa que hagan ellos bien merecen un premio. No necesariamente es así, ¿no? No con la comida al menos, porque eso podría perjudicar, como les digo, en el futuro la relación que ellos tengan con la comida. Y tratar de crear una rutina, porque los niños son, o sea, les gusta tener rutinas, no saber qué va a pasar, no estar en la incertidumbre, ¿no? O sea, para saber a qué hora tienen que comer y demás. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí yo tengo un QR con una página de Instagram que tengo, ahí comparto algunas recetas. Está justo la receta de la mantequilla de maní y más información sobre nutrición, así que los invito a que me sigan por ahí para compartir las más recetitas por ahí. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciada, por la ponencia. Realmente una ponencia enriquecedora y nutritiva, ¿no? Bueno, con lo que nos ha mostrado, nos ha hecho antojar y desear esas malteadas nutritivas. Consultan, licenciada, al WhatsApp y dicen: tengo una niña de 8 años. En época de invierno siempre le da mucho dolor de hueso. Me dijeron que es por falta de calcio. ¿Qué alimentos me sugiere para darle? Y gracias por su atención. Bueno, gracias por la pregunta. Habría que estar completamente seguro que es eso, ¿no? Porque los niños también, bueno, y esta no es tanto mi área porque no soy pediatra, soy nutricionista. Sin embargo, me voy a la pregunta más nutricional. ¿Qué alimentos tienen calcio? Los lácteos son uno de los alimentos que más contenido de calcio tienen, pero como les dije antes, también no los únicos. Hay otros alimentos que tienen calcio, como por ejemplo los vegetales crucíferos, por ejemplo el brócoli, la coliflor. Hay una verdura que se parece mucho a la selga que se llama kale. Después tenemos los frutos secos, como por ejemplo el sésamo. Bueno, en realidad es una semilla oleaginosa, pero está en esa categoría. El sésamo también tiene los frutos deshidratados, como por ejemplo el higo también tiene. Entonces,
hay que tratar de ofrecer estos alimentos que tienen calcio, bueno, si es que esa es realmente la pregunta, ¿no? De cuáles son los alimentos que tienen calcio. Estos son los lácteos, los vegetales crucíferos, frutos secos, también en una pequeña cantidad de algunas leguminosas y en los cereales integrales también en una pequeña cantidad, frutos deshidratados. Bueno, hay otra pregunta, licenciada, y dice Romina, si freímos alimentos con aceite de oliva, ¿el aceite pierde su valor nutritivo? Gracias por la pregunta. No necesariamente, no pierde su valor nutritivo, sin embargo, su composición cambia. La mejor forma de consumir el aceite de oliva es crudo. Sin embargo, se entiende perfectamente que alguna vez alguien quiera saltear algún alimento por otro tipo de razones, es decir, para que sea más agradable, más sabroso, y está bien. Mientras no se lleguen a temperaturas demasiado altas, está muy bien. Perfecto. Nos consultan al WhatsApp y dice, gracias por las recetas. Quisiera saber en qué alimentos podemos encontrar OMG 3 y hierro para niños que tienen inicio de anemia. Omega 3. El omega 3 está principalmente en una forma directa en los alimentos de origen marítimo, es decir, en los pescados. Eh, en una primera instancia también tenemos en algunas algas. Ahora nosotros lamentablemente no tenemos acceso a algas, pero alguna vez tenemos acceso a cochayuyo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos unas dos fuentes. Y en las semillas, si bien no tenemos el omega 3 en su forma directa, tenemos en una preforma en las nueces, en la chía y en la linaza. Entonces, en esos alimentos tenemos el omega 3 en el pescado y en las algas, y en su preforma en estos frutos secos que he mencionado. Y el hierro se encuentra principalmente en las carnes rojas o en las vísceras, y en el mundo vegetal los encontramos en las lentejas principalmente, y en las hojas de color verde oscuro como la selga y la espinaca. Perfecto. Roxana nos pregunta, buenas noches, licenciada, ¿qué se le podría dar a un niño para aumentar su peso? Gracias. Bueno, para aumentar el peso del niño, tenemos que asegurarnos que la densidad energética sea suficiente, ¿no? Entonces hay que elegir alimentos que tengan densidad energética alta. Y estos los puedo mencionar, por ejemplo, a los frutos secos. Los frutos secos son una excelente fuente de energía y de grasita saludable. Entonces, tratar de incluir tal vez en las comiditas, en el desayuno, en la comida principal, en las meriendas, frutos secos. Entonces, tal vez almendras, nueces picaditas, cosas así. Otra cosa que puede enriquecer la densidad energética de las preparaciones es la utilización de pitos, por ejemplo, ¿no? Pito de cañagua, pito de trigo y demás, para darles tal vez en algún cereal o en algún, por ejemplo, si se le da un yogur, se le puede aumentar un poquito de estos pitos, o cuando en vez de que tome agüita pura, tal vez el agüita con algún pito para aumentar el contenido nutricional y energético de estas preparaciones. Perfecto. Eliana Villarte pregunta, ¿es recomendable dar frutas después de la comida? ¿Y desde qué edad se puede introducir fermentados como kéfir? Sí, de hecho es bueno utilizar la fruta después de la comida. ¿Por qué razón? Por ejemplo, hay algunos alimentos que se potencia la absorción con el uso de frutas. O sea, por ejemplo, les voy a dar un caso. Nuestro almuerzo, por decirles, es un guisito de lenteja con arroz y verduritas, digamos, ¿no? Entonces, y vamos a tener fruta de postre. Hace rato les he mencionado que las lentejas son una fuente importante de hierro. Cuando se comen fuentes de hierro combinadas con alimentos con vitamina C, entonces la absorción de hierro se facilita en el cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? El hierro de la lenteja se va a facilitar si es que yo me como una mandarina después del almuerzo,
¿Por qué? Porque la vitamina C de la mandarina va a ayudar a que el hierro de la lenteja se absorba de mejor manera, ¿no? Entonces, por esa razón es una buena opción. Ahora, de los fermentos, en realidad los niños a partir de los 2 años ya pueden consumir una dieta bien parecida a la de los adultos, con la consideración de que estas no deberían ser muy, muy altas en fibra, porque los niños están en crecimiento, como sabemos, y la fibra algunas veces puede arrastrar algunas cosas, ¿no? En el caso de los fermentos, o sea, si es dependiendo del caso, en este caso del kéfir, por ejemplo, el producto más conocido que está en los supermercados, he visto el yogur de kéfir, que seguramente me imagino que esa es la pregunta, ya se lo podría consumir. Sin embargo, yo trato de recomendar siempre que estos productos se alternen, o sea, que no sea solo todo el tiempo, ¿no es cierto? No todo el tiempo que sino puede ser, por ejemplo, un yogur de kéfir algún día, otro día un yogur frutado, otro día puede ser un yogur natural y así. Gracias. Perfecto. Consultan al WhatsApp. Disculpe, tengo a mi hijito de 7 años y el doctor me dijo que tiene sobrepeso. ¿Qué tipo de dieta me puede recomendar? Si el niño está con sobrepeso, bueno, yo le recomendaría que haga una consulta con una nutricionista especializada en el área. Sin embargo, lo que ahora yo le puedo decir es que tratemos, como hemos visto, tratar de seguir el modelo del platito que les he mostrado, el platito este de acá de Harvard, que incluya todos estos alimentos, ¿no? O sea, que hayan todos estos componentes, que no nos olvidemos de las verduras, que hayan frutas, que hayan frutos secos, proteínas saludables, granos integrales, ¿no? Si vemos a la dieta así, es más fácil pensar en una dieta saludable que pensar en qué tengo que restringir, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos más en todo lo que tenemos que añadir, ya no hay mucho espacio para pensar en lo que hay que quitar, porque ya no va a haber, o sea, hay que asegurarse de que haya todo esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay todo esto, entonces hay un espacio menor para los productos muy procesados o ultraprocesados, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que tendremos que tratar de seguir. Bueno, Romina Marlene nos pregunta, ¿qué marcas de alimentos bajos en azúcar y nutritivos puede recomendar de galletas, cereales para snack escolares? Ah, ya. Yo conozco una marca que se llama Bio 21, Bio XX1, y estos alimentos son bien interesantes porque tienen diferentes alternativas en cuanto a cereales, tienen también granolitas. Hay otras marcas también por ejemplo, granolas en Irupana, si no me equivoco, que tiene el muesli, ¿no? Ahora otra cosa que yo también les invito a hacer es que ustedes se animen a preparar sus propios cereales, ¿no? Pueden buscar en YouTube granola casera y ustedes, con lo que ya saben que hay que disminuir el azúcar, traten de disminuir la cantidad de azúcar que vayan a utilizar en su preparación y listo. Otra cosa que también es bien práctico, que ahora ya he visto más en los mercados, es el pop de quinoa y pop de amaranto, que son sin ningún tipo de azúcar añadido, ¿no? Entonces, esas también son opciones prácticas, nutritivas y fáciles de utilizar. Perfecto. Andrea Gisela pregunta, buenas noches, ¿marcas de yogurt naturales? La verdad es que no sé de marcas, pero por ejemplo una que conozco se llama Flor de Leche, entonces el yogur Flor de Leche pueden utilizar también las versiones de yogur griego, he visto que hay de diferentes marcas, he visto principalmente de Delicia. Después, el yogur de pil natural también es una buena opción. Y como les digo, para que sea más rico, pueden ustedes licuarlo con alguna fruta y ahí ya tienen un yogur natural, frutado, hecho en casa. Perfecto. Consultan al WhatsApp, ¿qué tipo de alimentos pueden ayudar al desarrollo de la talla de un niño de 3 años? Bueno, hay que asegurarse que esté comiendo suficientes calorías, pero en realidad el tratamiento de la talla baja se trata hasta los 2 años con suplementos de zinc.
Sin embargo, hay que ver si es que no hay algún otro componente que podría estar afectando ahí. Entonces yo le recomendaría a esa persona que visite un endocrinólogo o endocrinóloga para que pueda valorar eso, si es que no hay alguna otra cosa. Ahora, un alimento per se, no hay un alimento en específico que les pueda solucionar, pero hay que asegurarse de que el niño o la niña esté comiendo suficiente. Perfecto. Nilda Condarco nos pregunta, ¿en la noche pueden comer fruta o nueces? Claro que sí pueden comer fruta o nueces, no hay ningún problema. Perfecto, licenciada, creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente, muchas gracias por la ponencia, realmente ha sido muy enriquecedora y bueno, nutritiva sobre todo. Queremos dar ya paso a la doctora Mercedes Zambrana, nuestra segunda ponente de esta noche. Ella es médico pediatra, gastroenteróloga infantil, tiene una maestría en enfermedades parasitarias, miembro de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología Pediátrica, Sociedad de Pediatría, Sociedad Chilena de Gastroenterología y de la American Academy of Pediatrics. El tema es niño vomitador y no ganancia de peso en niñas y niños. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí acompañándoles. Y sí, y voy a darles el tema del niño vomitador, que es un tema que me gusta mucho porque nos aclara mucho lo que es nuestro organismo, ¿no? Nuestro organismo realmente es sabio y hace las cosas que debe hacer en el momento preciso. Entonces yo les voy a explicar un poquito de qué es el vómito, por qué vomitamos, porque todos sabemos que vomitamos, nuestros niños vomitan y no sabemos por qué. Y al saber por qué también nos aclaramos muchas cosas. Diremos que primero, cuando nosotros comemos lo que comiéramos, millones de receptores, ¿no? Se fijan en qué estamos comiendo. Hacen como unas radiografías de qué hemos metido a nuestro estómago, ¿no? A nuestra boca, Y esas radiografías, esa información, la envían al cerebro de inmediato y el cerebro decide qué cosas están bien y qué cosas están mal. Entonces, nosotros, cuando ellos deciden qué está bien y qué está mal, nosotros vamos a vomitar o no vomitar. ¿No? Y nosotros cuando vamos a vomitar, nuestros niños, que ahora son el ejemplo, se ponen pálidos, se ponen blanquitos. ¿Y por qué? Porque necesitan toda su sangrecita necesitan para hacer esta acción del vómito, para que vaya a la barriguita y ahí se organice. Después empezamos a salivar, ¿no? Empezamos a tener más saliva en la boca. ¿Y por qué? Porque así es de maravilloso. Tenemos toda la saliva, reunimos toda la saliva en la boca para proteger el esmalte de nuestros dientes, o el esmalte de los dientes de los pequeñitos, para que salga el vómito con todos sus ácidos, ¿no? Los ácidos gástricos, todo eso que va a corroer y sale, se protege y sale el vómito. Así de lindo es. Después, también tenemos que saber que los seres vomitamos. Nosotros los humanos vomitamos, pero también vomitan los, ¿qué les digo? Los perros, los gatos, los monos, los pájaros. Y ellos tienen este mismo acto de vomitar y deshacerse de lo que les ha caído mal. Quisiera mostrarles también que todo se utiliza, ¿no? Cuando como los pájaros van a vomitar, entonces los que hacen estos estudiosos que ven el medio ambiente, por ejemplo, saben de dónde están viniendo esos pájaros,
van a vomitar, les inducirán el vómito, no lo sé, pero lo que vomitan nos va a mostrar que han estado en un lugar donde hay alimentos contaminados, aguas contaminadas, por ejemplo, o hay lugares contaminados, estudiando el vómito de los pájaros, o sea, todo nos sirve. Hay animales que no vomitan, ¿no? ¿Quiénes son? Los ratones, las ratas, los conejos, los caballos, no vomitan. ¿Qué pasa con los ratones? Cuando nosotros los vemos a veces a los ratones o vemos en las películas, están mordiendo pedacitos de una comida, ¿no? Y cuando entra la comida, de inmediato ellos sienten que les va a caer mal. Entonces ellos no comen eso, lo dejan ahí y han aprendido que esa cosa roja, por decir, no la van a comer. Los caballos, cuando comen algo que les cae mal, no tienen ninguna defensa y realmente de eso pueden morirse esos seres tan grandotes y hermosos. Si comen algo que les cae mal, se van a morir. Ya, eso serían lo que puedo decirles del vómito así facilito. Cuando vomitamos nosotros pedazos, ¿no? Bueno, sentimos, sacamos pedazos de chorizo, de cualquier cosa, entonces eso quiere decir que eso nos ha caído mal, ¿no? Y se nos queda esa sensación, no quiero ver chorizos un buen tiempo. Cuando son pedazos, entonces vienen del estómago, es un pedazo sin apenas digerir y tal. Cuando nosotros vomitamos agrio, líquido amarillo, agrio, es del intestino, ya es del intestino, ¿no? De intestinal. Y también ya sabemos que casi estaba en media digestión. ¿Y por qué vomitamos, doctora? Bueno, porque hemos comido un cachivache. Y si este cachivache, esta mugre, lo que fuera que hubiéramos comido, que nos ha caído mal, se fuera a la sangre, entonces nos enfermaríamos fuertemente, tendríamos infecciones muy, muy importantes. Entonces, por eso vomitamos, porque nuestro organismo nos ayuda a deshacernos. Y bueno, ¿y a qué se debe esto que les cuento del vómito? Se debe a que una de las primeras causas de vómitos en este consultorio, ahora en estas épocas y hace un par de meses, son pues los niñitos que vienen con intoxicación alimentaria, son los niños intoxicados por los alimentos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los papás, sábados, domingos, feriados, salen pues con sus guaguas, felices salen. ¿Dónde van los papás? Nosotros creemos que van a ir al parque, a ver, caminar, pasear, a pelotear, ¿no? A buscar pelotas y jugar, a columpiar. No, van a comer pollitos, van a comer hot dogs, lo que fuera, van a comer. Y eso les hace tanto daño a los pequeñitos, que les hace, los traen, doctor, ha vomitado así, ha sacado todo lo que ha comido y no sé qué. Y ojalá pues los trajeran en 2 días, en un día lo ideal, ¿no? Los traen 4 o 5 días después. Los pequeñitos ya están deshidratados, súper en mal estado, doctora, recién se afligen locamente, ¿no? Y esa, por ejemplo, es una causa de que los niños estén tan malitos, ¿no? Se pongan muy mal porque los vómitos realmente nos dejan partidos. Y como no los traen a tiempo, deshidratados y todo aquello, los chiquitos pueden sufrir problemas de alimentación, ¿no? Ya no comen y lo vomitan. Tomó poquito de manzanilla, tomó un poquito, le di maicena y lo vomitó y sigue vomitando. Y ya son 4 días, doctora, ya son 7 días. Los dejamos a los pobres chiquitos. ¿Y qué? ¿Qué deben hacer los papás? Una sola cosita que hicieran de entradita, una sola cosita así chiquitita que todo el día se habla, es que les dieran sales de rehidratación oral, ¿no? Porque las guaguas al vomitar, ¿qué sacan? Sacan líquido, digamos agua.
Y con el líquido que sale, además de los alimentos que le han hecho mal, sale sodio, cloro, potasio, que son las sales de la vida. Entonces, si nosotros no le estamos reponiendo lo que está perdiendo, ¿qué pasa? Se están empeorando, se están poniendo muy mal y les cuesta, pues ya, les hemos hidratado, nos hemos educado en lo que debemos hacer, pero quedan bien magullados los chiquititos. Entonces empiezan con sus problemas de alimentación, empiezan con pérdida de peso, tienen miedo a comer porque saben que comer les va a hacer mal. Esa es una causa bien importante, así bien práctica, bien del día a día, de que nuestras guaguitas se van a desnutrir si nosotros no nos ponemos las pilas. Porque sí, hay papás que vienen, se les explica, yo les riño mucho, y al mes vuelven con la misma historia, ¿no? Vuelven con la misma historia y otra vez, y no puede ser. Esa es una causa bien importante de desnutrición en nuestros pequeñitos. Porque saben que les voy a decir, desde este año, el 2021, han visto que no son tantos los problemas de alimentación, o sea, de que no se alimentan, no tienen demasiada comida, no. Son estos problemas del día a día, del estar enfermos de los pequeños. Papás, miren lo que les he explicado, es bien sencillito de entender y ojalá que ustedes me colaboren con estas cosas y a los otros pediatras que seguramente están en las mismas. Esa sería una causa de desnutrición por vómitos que veo muy seguida. La otra causa ya es menos dramática, más sencilla, pero también es el 30% de las consultas en gastroenterología, que es el reflujo gastroesofágico. Son niños chiquititos, que tendrán un mes. Estos pequeñitos de un mes o de 2 meses o a veces de 3, que es menos común, estos pequeñitos vienen y los trae la mamá porque vomitan mucho los chiquitos o vomitan poco, pero son niños que no están subiendo de peso, son niños que, por ejemplo, hacen ruidos al mamar, tienen mucho hipo, hacen caritas, ¿no? Hacen caritas, a veces son muy llorones, entonces más que niños son bebés, ¿no? Entonces a esos pequeñitos hay que hacerles todo un tratamiento que no es quirúrgico, no es complicado, casi ni siquiera de medicamentos, es un tratamiento del reflujo gastroesofágico. ¿Qué había sido? Este es nuestro tubo digestivo, la boca, el tubo digestivo y el estómago. Entonces aquí, entre el esófago y el estómago tenemos una tapita. Esa tapita se llama esfínter esofágico. Y este esfínter esofágico, cuando entra la leche, se abre, le da campito, ¡tum! Y luego se cierra para evitar que se vuelva a salir la leche, ¿no? Entonces, este esfínter, esta tapita no funciona bien. Y esta tapita es flácida, digamos, es flácida o no ha crecido mucho. Y eso solo es inmadurez, eso se va a estar resolviendo con el paso del tiempo, con el paso de los días o hasta del mes. Entonces, tenemos que, pensando en qué es eso, tenemos que agarrarlo al pequeñito y yo les explico siempre a los papás que piensen que su niñito es un frasco. No tengo aquí un frasquito, es un frasco, y si a ese frasco que no tiene tapa lo hacemos echar, se va a vaciar el contenido del frasco, de la pancita del bebé. Pero si lo tenemos erguido, la cabecita levantada, aunque no tenga tapa, no se va a echar el contenido. Más o menos es esa la explicación, lo que se puede empezar a hacer, tenerlo al niñito erguido para que no vomite, ¿no? Y ese sería, hay
montón, levantar la cabecera de la cama, hacerle botar los gasecitos, montón de explicaciones, pero para todo eso, para que haya mucho orden, yo quiero que acudan a su pediatra, ¿no? El pediatra va a ver y les va a explicar, y aquí si vienen, ya saben los papás, vienen y resuelven. Pero eso es lo que, esas dos causas yo veo continuamente de los vómitos. Después otras causas más complejas no veo, eso es lo que veo. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, ha sido un gusto como siempre poder mostrarles cosas que les van a servir, y que tengan muy buenas noches y Dios los bendiga. Bueno, doctora, muchas gracias. Estuvimos con la doctora Mercedes Zambrana con el tema niño vomitador y no ganancia de peso en niñas y niños. Ella, bueno, es médico pediatra, gastroenteróloga infantil, tiene una maestría en enfermedades parasitarias y es miembro de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología Pediátrica, Sociedad de Pediatría. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la ponencia. Les estamos muy agradecidos. Bueno, hemos tenido desde la semana pasada estos webinars donde han sido informativos para todos los papás, para todas las mamás y sobre todo a las mamás primerizas. Bueno, queremos dar las buenas noches a todos y cada uno de ustedes y que tengan un descanso reparador. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.